¿Qué tal, alumnas y alumnos de la asignatura de matemáticas segundo grado de secundaria? Les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa. Esta será una estupenda oportunidad para comprobar, de nuevo, que las matemáticas, por abstractas que sean, siempre tienen una aplicación en el mundo real. Les recordamos que es importante preparar papel y lápiz para que anoten las ideas principales que vayan identificando, así como las preguntas que surjan. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión abordaremos el tema de las medidas de tendencia central, es decir, moda, media aritmética y mediana. La intención es que ustedes conozcan y utilicen estas medidas de tendencia central. Así que sin darle más vuelta al asunto, ¡comenzamos! En muchos sentidos es importante conocer cómo se comporta un conjunto de números porque esto nos ayudará a tomar decisiones. Por ejemplo, algunas empresas registran los datos de consumo de su producto y con base en ellos pueden determinar la cantidad promedio que deben fabricar o el lugar en donde más se vende ese producto. Con esta información elegirán con mayor precisión las acciones que más convienen a su negocio. ¿Y ustedes? ¿Por qué creen que es importante conocer estos datos? Veamos el siguiente video para iniciar el estudio del tema. Empezaremos ahora un viaje en el mundo de la estadística, que en realidad es una manera de entender o de meterse de lleno con los datos. Así es que estadística tiene que ver con datos. Y para empezar este viaje en el mundo de la estadística, estaremos haciendo lo que se denomina estadística descriptiva. Si tenemos una gran cantidad de datos y queremos establecer algo acerca de esos datos sin dar todos los valores, ¿cómo podemos de alguna manera describirlos con un conjunto más pequeño de números? En eso nos vamos a enfocar. Y una vez que construyamos un conjunto de elementos básicos de estadística descriptiva, entonces empezaremos a hacer inferencias acerca de los datos. Estaremos haciendo lo que se llama estadística inferencial. Estadística inferencial. Podremos sacar conclusiones, hacer inferencias. Muy bien, aclarando esto, pensemos cómo podríamos describir los datos. Supongamos que tenemos un conjunto de números que podemos considerar como nuestros datos. Quizá estamos midiendo las alturas de las plantas en nuestro jardín. Digamos que tenemos 6 plantas cuyas alturas son 4 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada, 6 pulgadas, 1 pulgada y 7 pulgadas. Imaginemos ahora que hay una persona en otro lugar donde no puede verlas, que quisiera saber qué tan altas son tus plantas. Y lo único que requiere saber es un número que de alguna manera representa las distintas alturas de tus plantas. ¿Cómo harías esto? Bueno, te podrías preguntar, ¿cómo podría encontrar ese número? Quizás quiero un número típico, o quizás quiero un número que de alguna manera represente la mitad, quizás requiero el número más frecuente, o quizás quiero un número que represente el centro de todos estos números. Al responder esta pregunta con esos números, estarías respondiendo de la misma manera como lo hicieron las gentes que desarrollaron la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hicieron? Empecemos con la idea del promedio. Promedio. En la terminología usual, promedio tiene un significado preciso. Cuando mucha gente habla acerca del promedio, en realidad están hablando de la media aritmética, la cual revisaremos en breve. Pero en estadística, promedio significa dame el valor típico o dame el valor de en medio o estos son o. En realidad es un intento de encontrar una medida de tendencia central. Tendencia central. De nueva cuenta, tienes un conjunto de números que quieres representar con un único número, le llamamos el promedio, que puede ser el número típico, o el número en medio, o el centro de estos números. Y como veremos, hay en realidad distintos tipos de promedios. Y el primero es aquel con el cual estás probablemente más familiarizado. Cuando se habla de promedio de calificaciones o de la estatura promedio, en realidad nos estamos refiriendo a la media aritmética. Déjame escribirlo en amarillo. Media aritmética. Media
aritmética. Aritmética puede ser un sustantivo, el área de las matemáticas que estudia los números, o puede, como en este caso de media aritmética, ser un adjetivo calificativo. Y esta es simplemente la suma de estos números dividido entre, y esta es una definición desarrollada por el ser humano sumamente útil, la suma de estos números dividido entre el número de números que tenemos. Entonces, ¿cuál es la media aritmética para este conjunto de datos? Calculémosla. Esta va a ser igual a 4 más 3 más 1 más 6 más 1 más 7 dividido entre el número total de datos, que son 6. Tenemos 6 datos dividido entre 6. Y esto va a ser igual a 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Es igual a 22. Vamos a checar, 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Sí, está bien, 22 sextos. Y esto lo podemos escribir como un número mixto, que sería 22 entre 6 es a 3, 3 enteros, 4 sextos, lo que es igual a 3 enteros, 2 tercios. O también en un número decimal, que es 3.6 periódico. Podemos escribirla de cualquiera de estas maneras, pero este es un número que es representativo. Estamos tratando de obtener una tendencia central. De nueva cuenta insistimos en que esta es una construcción humana. No es como alguien que encontró en un documento religioso y dice, aquí esta es la manera de calcular la media aritmética, esta es su definición estricta. No es un cálculo puro, como así decirlo, como cuando se descubrió el cálculo de la circunferencia de un círculo a partir de observaciones de la naturaleza. Es una construcción humana, la cual se ha encontrado que es sumamente útil. Bien. Hay otras maneras de calcular el promedio o encontrar el valor típico o el valor de en medio. La otra manera de establecer un valor típico de medida de tendencia central es el valor denominado la mediana. Lo voy a escribir en otro color. Voy a utilizar el rosa. La mediana. Y la mediana es literalmente buscar el valor de en medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, la mediana es el que se encuentra ubicado exactamente a la mitad de los valores. ¿Y cuál es la mediana para este conjunto de datos? Bueno, calculémosla. Vamos a ordenar este conjunto de datos. Tenemos un 1, luego otro 1, luego 3, luego 4, luego 6, finalmente 7. Lo único que hice fue ordenar de menor a mayor este conjunto de datos. ¿Y cuál es el número de en medio de este conjunto de datos? Bueno, notamos que es un número par, son 6 datos y no hay exactamente un valor de en medio. Más bien hay 2 valores en medio. El 3 y el 4, y en el caso en el que tenemos 2 números en medio, tenemos que tomar la mitad entre estos 2 números. De hecho, tenemos que tomar la media aritmética entre estos 2 números para encontrar el valor de la mediana. Así que la mediana va a ser la mitad entre 3 y 4. Esto es 3.5. Entonces, en este caso, la mediana es, por tanto, 3.5. Así que si tienes un número par de datos, la mediana es la media aritmética entre los 2 valores del medio, o la mitad del camino entre los 2 valores del medio. Si tenemos un número impar de datos, es mucho más fácil de calcular. Y para que veamos esto, déjame darte otro conjunto de datos. Supongamos que nuestro conjunto de datos es, no sé, y te lo va a dar ya ordenado. Empecemos con el 0, el 7, el 50, 10.000 y 1.000.000. 1.000.000. Realmente un conjunto extraño de datos, pero en este caso, ¿cuál es la mediana? Bueno, en este caso tenemos un número impar de datos y es fácil elegir cuál es el valor de en medio. Nuestro valor de en medio es 50, que está por arriba de 2 valores y por abajo de 2 valores, exactamente a la mitad. Así es que en este caso la mediana es 50. Ahora, la tercera medida de tendencia central, y esta es la medida que en la vida real muy probablemente se usa menos, es la moda. Una medida que la gente tiende a olvidar, que suena como si fuera muy complicada, pero veremos que se calcula de manera inmediata y de hecho es la medida más básica de la tendencia central. Así que la moda es el número que aparece más frecuentemente en un conjunto de datos. Si todos los números aparecen el mismo número de veces, no existe un número que aparezca más frecuentemente, entonces no existe la moda. Pero, dada esa definición de moda, entonces, ¿cuál es el dato más frecuente en el conjunto de datos original? En el conjunto de datos que tenemos aquí. Bueno, tenemos un 4, un 3, tenemos 2 unos. Tenemos un 6 y un 7, así es que el dato más común que aparece más frecuentemente es el 1. Entonces, la moda, el número más común
El número más típico es, en este caso, un 1. Así que hemos visto distintas maneras de calcular una medida típica, la de en medio, una medida de tendencia central, que se calculan de diversas maneras. Y a medida que estudiemos más estadística, nos daremos cuenta que estas son útiles para distintas cosas. Esta se usa muy frecuentemente. La mediana se usa cuando tienes un valor muy extremo que pudiera sesgar la media aritmética. La moda también podría ser útil en ese tipo de situaciones, sobre todo si tienes un número que se presenta mucho más frecuentemente. En fin, ahí lo dejamos. Y en los siguientes videos vamos a explorar la estadística aún más profundamente. Una vez que han observado este material, les invitamos a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Qué es la estadística inferencial? ¿Cuál es la importancia de cada una? ¿Alguna vez han visto o leído algún artículo o nota que haya usado las medidas de tendencia central que observaron en el video anterior? Seguramente están más familiarizados con el promedio, pero ¿en dónde han visto o usado la moda o la mediana? Para ayudarlos a reflexionar sobre las preguntas anteriores, pongan mucha atención a la cápsula que les presentaremos a continuación. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy revisaremos qué es la desviación media y cómo se obtiene. Acompáñenme. Se realizó una encuesta en la que se le preguntó a estudiantes de telesecundaria cuántos de ellos se trasladaban en bicicleta a su escuela. Y estos son los datos que obtuvimos. De la tabla podemos observar que la escuela H representa el límite inferior del conjunto de datos. En cambio, la escuela J representa el límite superior. Con esta información, podemos calcular el recorrido o rango de nuestro conjunto de datos al restar del límite superior el límite inferior. El rango o recorrido es igual a 45. Antes de obtener la desviación media, vamos a calcular la media aritmética o promedio del conjunto de datos. Así, llegamos a que el valor de la media aritmética es 39. La media será la medida de comparación para saber qué escuelas están por debajo o por arriba de ella. Ahora, hagamos una tabla en la que en una columna se registre la diferencia entre el valor de cada dato y la media del conjunto. Llamaremos a este valor desviación respecto de la media. Una vez obtenidos todos los valores, veamos gráficamente los resultados. Para eso, se construye un segmento de recta donde podamos localizar todos los valores. Podemos observar que, de las 12 escuelas, 7 están por debajo de la media, que coinciden precisamente con aquellas cuya diferencia resultó ser negativa y están ubicadas a la izquierda de la media. Son las escuelas H, I, C, B, F, K, E. De este conjunto de escuelas, hay 3 que tienen una diferencia muy grande respecto de la media, menos 21, menos 17 y menos 10. Además, hay 4 escuelas que, a pesar de estar cercanas a la media, su diferencia sigue siendo negativa. También podemos observar que las 5 escuelas cuyos valores son mayores que los de la media aritmética, aquellas que su diferencia tiene signo positivo, se ubican a la derecha. Son las escuelas A, G, L, D, J. Y 3 de ellas se distancian mucho de la media, ya que su diferencia respecto a esta es de 11, 19 y 24. Para obtener la desviación media de un conjunto de datos, lo que primero se requirió es establecer la media aritmética del conjunto de datos. Y se comparó cada dato con esta. Continuemos con nuestra búsqueda del valor de la desviación media y lo que esta significa. Definamos a la desviación media como el promedio del valor absoluto de las diferencias de cada dato respecto de la media entre el número de datos. Este valor nos indica la distancia promedio que cada uno de los valores del conjunto de datos se desvía de la media. Como es una distancia, todos los valores serán positivos, y como es un promedio,
Debemos sumar todas esas diferencias para después dividirla entre el número de datos. Puesto que la desviación media es igual a 10.16, significa que hay una gran dispersión de los datos. Esto se debe a la gran diferencia respecto de la media de los valores extremos, tanto positivos como negativos. De nuevo podemos visualizar gráficamente la desviación media recurriendo a una recta. Si sumamos y restamos a la media el valor de la desviación media y construimos un intervalo, al interior de este estarán la mayoría de los datos. Veamos. 39 menos 10.16 es 28.84. Y 39 más 10.16 es 49.16. La desviación media indica cuantitativamente qué tanta dispersión hay de los datos en un conjunto. En este caso, nos indica que 7 de las 12 escuelas, cuya población estudiantil en conjunto es de 257 alumnos, o sea, el 54.91% de la población total, se ubican en ese intervalo y que solo 5 quedan fuera del mismo. Las 5 escuelas que quedan fuera del intervalo representan los datos que tuvieron los valores más extremos en cuanto a su diferencia con la media. Nos vemos en el próximo blog de las matemáticas. Confiamos en que el video que acabamos de ver les ayudará a comprender con mayor claridad las medidas de tendencia central. Una vez que observaron otros casos en donde las medidas de tendencia central son útiles, les pedimos que busquen y anoten datos cuantitativos que sean atractivos para ustedes y suficientes para que obtengan la media, mediana y moda. Finalmente, agreguen este producto a su carpeta de experiencias. Ahora resolvamos juntos el ejemplo que nos plantean en el siguiente video. Les sugerimos hacer sus anotaciones mientras lo ven y seguir las indicaciones para poner en práctica lo que hemos estudiado en esta sesión. Determinar la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de números. Y ahí están, ahí nos dan los números. Así que si alguien nos habla de la media, en realidad se está refiriendo a lo que comúnmente llamamos el promedio. A veces también es conocida como promedio, y vamos a aprender que en realidad hay otros métodos para calcularlo, pero simplemente sumando todos los números y luego dividimos entre el número de números que había, ese es el promedio o la media. Entonces la media sería 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25, y esto hay que dividirlo entre el número de datos. Así que contando tenemos 8 números de estos. Así que tenemos que dividir por 8 y calcularemos esta respuesta. Voy a usar la calculadora para hacerlo. Digo, podría hacerlo a mano, pero así nos ahorramos un poco de tiempo de esta forma. Así que tengo 23 más 29 más 20 más 32 más 23 más 21 más 33 más 25. Y a ver, ¿eso qué nos da? La suma de todo eso nos da 206. Ahora hay que dividirlo por 8. Entonces esto ponemos 206 entre 8 y tenemos 25.75. Así que la media es 25.75. Y esta es una manera de medir como la tendencia central de esto. Otro método es con la mediana, y esto consiste en determinar cuál es el número que queda a la mitad si los ordenamos de menor a mayor. Aquí el más chico que aparece es el 20. Ponemos 20. Luego el siguiente es 21. Aquí hay un 22. No hay 22. Así que tenemos dos 23, ¿verdad? Esos siguen. Tenemos esos. Y allí tenemos un 24. No tenemos 24. Tenemos 25. Ponemos 29. Luego sigue 32 y luego 33. Así que, ¿cuál es el número de en medio? Bueno, tenemos 8 números. Bueno, esto ya lo sabíamos. Así que en realidad va a haber dos números en el centro, ¿verdad? Si tienes
Si tenemos un número par de datos, en realidad hay dos que están cerca del centro. Y para realmente calcular la mediana tendremos que promediar estos dos números, porque a solas no pueden ser la mediana. Abajo del 23 hay 3 números y arriba hay 4. Y del 25 abajo hay 4 números y arriba hay 3. Entonces hay que promediar estos dos números y el resultado de ese promedio es la mediana. Así que tenemos 23 más 25 entre 2 es 48 entre 2, que es 24. Y aunque 24 no es ninguno de estos números, la mediana es 24. Así que este es el número que representa a la mediana. Otra vez es una manera de representar o de pensar la tendencia central, ¿verdad? Y no hay una única forma de hacerlo. Hay varios métodos para calcular, digamos, el centro. Si tuviéramos que representar estos datos con solo un número, bueno, podríamos utilizar estos dos. Por otro lado tenemos la moda y es simplemente el número que aparece más veces en este conjunto de datos. Ahora todos aparecen una vez excepto el 23 que aparece 2 veces y por eso 23, como aparece más que todos los demás, entonces, bueno, de hecho todos aparecen una vez, entonces el 23 es la moda. Esperamos que lo que aprendieron en este programa les sea de utilidad para comprender mejor temas de actualidad que se muestran mediante gráficos en los medios de comunicación. Por ejemplo, la presentación de datos estadísticos de los países afectados por el COVID-19. Por lo tanto, les invitamos a reflexionar y a concluir las actividades solicitadas a lo largo de la sesión sobre el uso práctico de las medidas de tendencia central. No olviden integrar los productos de esta emisión y todos sus apuntes a la carpeta de experiencias, a fin de que puedan compartirlos con su docente cuando se reanuden las clases en sus escuelas. Finalmente, les recomendamos la lectura del libro La sorpresa de los números, un viaje al fascinante universo de las matemáticas, de la autora Ana Serasoli, con el que seguirán aprendiendo de manera amena. Recuerden quedarse en casa para que podamos dejar atrás la contingencia sanitaria lo más pronto posible. Y no olviden seguir la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta luego!